Todo empezó en una cárcel y con un pastel. Era la noche del 24 de septiembre de 2021 y en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel más grande de Ecuador, había una enorme fiesta. Decenas de pandilleros celebraban el cumpleaños de Junior, uno de los cabecillas más jóvenes del grupo criminal Los Choneros. La fiesta tolerada por los custodios era ruidosa, demasiado. A ratos parecía que se trataba menos de una celebración y más de un mensaje para el resto de los internos. Nosotros los choneros mandamos en la cárcel, hasta hacemos fiestas de cumpleaños. Pero el ambiente no estaba para provocaciones. Un año antes, el líder indiscutible de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, había sido asesinado en un centro comercial. La ejecución había sacudido a la pandilla con acusaciones entre ellos de traiciones y deslealtades. Los choneros se dividieron y algunos, preocupados por ser los próximos engañados por sus amigos, se unieron a otras pandillas como los Lobos y Tiguerones. Desde entonces había tensión en la penitenciaría del Litoral, como si los pasillos se trapearan con gasolina, listos para encontrarse con un cerillo. Y el fósforo fue aquella fiesta de cumpleaños. Nación Criminal con Oscar Banderas. La insolencia de los choneros provocó que Lobos y Tiguerones planearan venganza. 4 días después, a las 9:15 de la mañana del 28 de septiembre, se desató el caos que evidenciaría la influencia de los cárteles mexicanos. Los ofendidos llegaron hasta los pabellones 1 y 3 de máxima seguridad, donde dormían los choneros. Ahí cortaron 5 cabezas. Luego fueron al sector 5 y mataron a 19 más con machetes y granadas. Los choneros respondieron con todo su arsenal guardado en la prisión. Para cuando el orden se restableció, 119 internos fueron asesinados brutalmente. De inmediato, el motín fue calificado como el más sangriento en la historia de Ecuador. El ejército ocupó la cárcel por unos días. Luego, como suele pasar, la masacre dio paso a la normalidad, pero la calma no había vuelto a la cárcel de Guayaquil. 2 meses después, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021, otra decisión de los choneros, ahora los Chonekillers, organizaron y ejecutaron otro motín ante la mirada pasiva de los guardias. De nuevo, las Fuerzas Armadas recogieron cuerpos apilados. Eran las huellas del odio entre pandilleros cuyo único idioma es el poder y el dinero. El saldo terminó en 65 muertos. Pero lo peor, lo más macabro, apenas estaba por verse. Aleccionados por la estrategia de terror del cártel de los Zetas, que innovaron en el mundo criminal al grabar los asesinatos de sus rivales y publicarlos en redes sociales, los pandilleros ecuatorianos también usaron los teléfonos que habían metido de contrabando a la prisión para registrar sus atrocidades y difundirlas por el país. Después de noviembre de aquel año, circularon con fuerza esos videos que sorprendieron a un país que alguna vez fue considerado de los más pacíficos en América Latina. Las autoridades ecuatorianas no podían dar crédito a lo que veían. Los asesinatos eran más brutales en video de lo que retrataban las actas de defunción. Uno en particular estremeció a personal de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Un hombre, moribundo, puesto de espaldas en alguna celda, suplicaba piedad a un verdugo que le sacó el corazón del pecho y lo mordió con júbilo. Las comisuras sangrientas de aquel chonero le daban un aspecto de guasón de carne y hueso, pero sin humanidad a la vista. Esa brutalidad nunca se había visto en Ecuador. En los últimos años sí habían crecido los registros de decapitados y acribillados, pero no eso. ¿Dónde habían visto los fiscales ecuatorianos semejantes imágenes? La respuesta llegó rápido: en México. Con esa preocupación en mente, las investigaciones se aceleraron para encontrar el financiamiento y adiestramiento externo de las pandillas ecuatorianas, que pasaron en menos de 5 años de dolor de cabeza nacional a herida potencialmente mortal para el Estado. Las pesquisas confirmaron que los choneros estaban aliados con el cártel de Sinaloa y los Lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que los cárteles no solo les dieron el know-how para traficar drogas y corromper autoridades, sino para matar con excesiva brutalidad. A partir de entonces, se sabe, ya al menos la mitad de los 22 grupos criminales designados desde ayer por el gobierno ecuatoriano como terroristas tienen ligas con los cárteles mexicanos, quienes enseñaron a sus socios ecuatorianos que desde una cárcel se puede incendiar a un país entero. Lo que yo menos quisiera escuchar de los políticos sería un discurso de unidad. Quiero el de autocrítica. Ajá. Quiero que se hagan responsables del país. No que salgan a decir, bueno, entonces nos tomamos de la mano y felices pensamientos para este país. Sí, que hipócritas. Esto es una hipocresía terrible. Cuando tienes el país hecho una porquería desde hace años, pero, todos los partidos. Y lo hemos repetido, Luis. Claro. El crimen organizado nunca es un error del sistema. Es una creación del sistema. Estas pandillas, las que hoy son 22 que son denominadas organizaciones terroristas, nacieron en instalaciones de gobierno, son producto de la corrupción carcelaria. En los centros penitenciarios se construyeron los choneros, los rojos, los chonekillers, los tigueños, los lobos o los que tú quieras. Ahí
Fíjate, ¿qué más ejemplo quieres de la corrupción y de la putrefacción de los estados? Que en las instalaciones de gobierno que deberían ser de máxima seguridad, ahí se gestan los grupos criminales. En México tenemos el ejemplo del Cártel del Noreste. El Cártel del Noreste es un cártel que nació En exclusivamente Topo Chico, ¿no? de Topo Chico. Sí. El acta de nacimiento de ese grupo criminal es una cárcel del Estado, donde operaban los Zetas en Piedras Negras, donde se operó, por ejemplo, el ataque al Casino Royal en las cárceles de Nuevo León. Es decir, si después de esto salen a decir Unión Nacional, sáquense a la fregada. Sí, claro. Hombre, tantita autocrítica, son corresponsables de eso que está pasando en Ecuador y en México también. En Colombia pasó algo similar y sale la gente a pedir cabezas, y viene un proceso brutal de varios años en donde algunos políticos importantísimos terminan en la cárcel, niveles presidenciales prácticamente involucrados con el crimen organizado, pero digamos que estaba esta conciencia autocrítica, ya no solamente de la clase política, sino de la sociedad misma, para ahora sí limpiar la cañería. Yo no sé si eso va a pasar en Ecuador. O sea, al final de cuentas hoy los veo con esta calma, como que ya está el ejército. Me imagino que a lo mejor hasta los mismos cárteles ya dicen, no, ya hay que bajarle, ya calentamos mucho la plaza, vamos a enfriar. Claro. ¿Qué ves ahí? Mira, veo con mucho interés que Ecuador va a ensayar un modelo distinto que no habíamos visto en América Latina. Porque ya escuchaban los gritos de los videos terribles que estaban circulando en redes sociales a uno de estos hombres encapuchados en una cárcel, me parece que es en el Guayaquil, en el que le dice: presidente, no se equivoque, Ecuador no es El Salvador, ni nosotros somos pandillas, somos mafia. Lo que va a hacer Ecuador es intentar un modelo nunca antes visto. Va a militarizar su seguridad pública, pero con un enfoque antiterrorista, con el apoyo de Estados Unidos. No hay que olvidar que Daniel Noboa, que tiene 36 años, es derecha, muy joven, es el hijo de un multimillonario de derechas que desde que ya estaba cercano a hacerse presidente constitucional, dijo: yo sí voy a pedirle apoyo a Estados Unidos y que se venga la ley, que se vengan todos los juguetes de la Casa Blanca para venir a combatir. Ese modelo no lo hemos visto ni siquiera en El Salvador. Ni siquiera ahí. Porque en El Salvador, y hay que poner ahí diferencias claras, tenía que combatir Bukele pandillas, a la Mara Salvatrucha, que de entrada los puedes ubicar de manera muy sencilla. Exactamente. Que podías llegar y detenerlos a todos. Y sí hay unas violaciones brutales de derechos humanos que están sucediendo por allá, pero a final de cuentas fue rápido el tema de la limpieza, cosa muy distinta que se tiene que hacer con las mafias. Me llamaba la atención la propuesta del presidente ecuatoriano, inclusive hacer barcazas, barcazas, cárceles flotantes, como si fueran estos barcos de Pemex, ¿no? Ahí que andan explorando para petróleo, etcétera. Pero serían cárceles para evitar que haya fugas. Te fugas, pues te vas al mar, ¿no? Exacto, porque además un gran problema en el sistema carcelario en Ecuador son el tema de las fugas. De hecho, todo este problema se origina por la fuga del Chapo, que es el Fito allá. Exacto, el Chapo ecuatoriano, el Fito, que es el líder de los choneros, se fuga. Y entonces se generan una serie de movimientos en los grupos criminales que provocan este estallido de violencia. Vamos a ver un modelo de mano dura, distinto al de Bukele, que no hemos conocido, yo diría que ni en el mundo. Claro. Vamos a ver cómo le va a Ecuador. Es evidentemente muy preocupante que un problema de seguridad nacional se le encime uno de violaciones a derechos humanos. Sí, claro. Pero al menos creo hay una intención de explorar algo distinto. Y ante la desesperación que hay, si tiene éxito, como lo tuvo el de Bukele, que insisto, no es lo mismo combatir a los maras, que sí, serán muy violentos y ladran mucho y lo que quieras, a combatir pues a narcos que están vinculados con narcos mexicanos que son nomás de los más poderosos del mundo. Justo, eso. Que de ahí yo te quería preguntar, ¿de dónde nace esta sucursal? ¿Por qué tenemos a Jalisco ahí? ¿Por qué tenemos también al Sinaloa allá? Que entiendo son las dos importantes, ¿no? Que hay tres diferencias básicas y hay tres cosas importantes que tomar en cuenta de Ecuador. Uno, está en la región andina de mayor crecimiento salvaje de marihuana, amapola y coca, ¿no? Tienes como tus vecinos pues Perú. A Colombia, a Perú, a Bolivia, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, nada más ahí, muy cerca. Tienes además el puerto de Guayaquil, que si hay un puerto en el mundo que debería ser apetitoso, es ese. El 70 y 80% de la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. E imagínate que hubiera un puerto en el mundo que existiera con salida al Pacífico, hacia Asia, a la mitad del mundo, en el ombligo, en un país de instituciones democráticas débiles, en una región, en países en vías de desarrollo. Ese es el puerto de Guayaquil. Y tercero,
no son pandillitas, son grupos criminales que se alimentan financieramente de los dos grupos criminales más poderosos de tráfico de drogas del mundo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, que dominan 98 países del mundo. Esa es la gran diferencia, es una diferencia brutal. No es lo mismo la Mara Salvatrucha que los choneros, para nada. El grado de complejidad al que se va a enfrentar Ecuador, sobre todo siendo un país que no conocía estos conflictos, que no tiene experiencia lidiando con esta violencia, va a ser de un grado muy, muy alto de dificultad. Nación Criminal con Óscar Valderas.